El murmullo elegante del salón VIP del aeropuerto de Madrid-Barajas flotaba como una sinfonía lejana, notas de piano suaves desde altavoces. Ocultos, el chasquido de los dedos pasando pantallas táctiles y la voz contenida de asistentes que hablaban en tono profesional. Pero en un rincón apartado cerca de una gran planta de bambú decorativa, Clara Moret estaba sola. No sentada, aparcada. Como si fuera un equipaje olvidado. Iba impecablemente vestida con una blusa de seda color champán y unos pantalones de lino beige perfectamente planchados. Su melena oscura recogida en un moño bajo sin un solo pelo fuera de lugar. Todo en ella gritaba elegancia, autocontrol, compostura. Y sin embargo, lo más visible era su soledad. Sus dedos adornados con un anillo de oro rosa temblaban ligeramente mientras intentaban levantar la taza de café que tenía delante. La porcelana tintineó contra el platillo. Nadie se giró. Nadie se acercó. Era como si el mundo se moviera alrededor de ella. Sin verla, Clara odiaba sentirse tan evidente y al mismo tiempo tan invisible. Al otro lado del salón, junto a una máquina expendedora que parecía fuera de lugar en ese espacio tan pulcro, Hugo Serrano ajustaba el tirante de la mochila de su hija Alma. La pequeña, de unos 10 años, vestía una chaqueta tejana con parches de colores y zapatillas llenas de tierra. Tenía los ojos despiertos de quien aún no ha aprendido a mirar hacia otro lado. Hugo llevaba una camisa remangada y las palmas endurecidas por años de trabajo manual. Su barba mal recortada y su mochila raída no encajaban con el mármol brillante ni con las maletas de diseño. Pero él no parecía molesto por eso. Estaba allí por un motivo: su vuelo había sido cancelado y esperaban conseguir 2 asientos en el próximo trayecto a Sevilla. Mientras él revisaba los horarios en su móvil, Alma tiró suavemente de su manga. «Papá», susurró, «porque esa señora está sola». Hugo alzó la mirada, la vio, y algo en su expresión cambió. No era compasión, era reconocimiento. Desde su rincón, Clara notó el movimiento. Vio al hombre de las botas gastadas acercarse con paso tranquilo. No con prisa, no como quien intenta rescatar, más bien como quien ha decidido no ignorar. Se tensó, acostumbrada a que los desconocidos que se le acercaban siempre quisieran algo, una reacción, una foto, una historia que contar. No solía esperar gestos gratuitos, pero él no la tocó, ni el respaldo de la silla. Se agachó a una distancia prudente sin invadir su espacio. «¿Te importa si te hago compañía hasta que subas al avión?», preguntó con una voz cálida sin pretensiones. Clara parpadeó. Sus labios se entreabrieron. No estaba segura de cómo responder. No porque no quisiera, sino porque no recordaba la última vez que alguien le habló así. Asintió levemente. Él arrastró una silla cercana y se sentó a su lado sin más palabras, como si no hicieran falta, como si el silencio que compartían ya dijera lo esencial. En la distancia, Alma los observaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Sacó un trozo de papel de embarque arrugado de su chaqueta y un lápiz de color azul. Empezó a dibujar. Clara, mientras tanto, sostenía la taza con ambas manos. El temblor seguía ahí, pero algo se estaba asentando dentro de ella. No había frialdad en el gesto del hombre, solo presencia. «¿Vuelo privado?», preguntó él suavemente. Ella asintió. «Retrasado. Algo del sistema hidráulico». Su voz era suave, educada, con ese acento madrileño refinado que suelen hacer entre colegios de pago y tardes en el Ateneo. Pero también estaba desgastada, como si cada palabra le costara una pizca de energía que ya no le sobraba. «El nuestro fue cancelado», respondió Hugo. «Íbamos a Sevilla, con suerte entraremos en lista de espera». Ella miró hacia Alma. «Tu hija Alma», dijo con una sonrisa. «Tiene 10 años. Le encanta dibujar. Y cree que los bocadillos de las máquinas son alta cocina». Clara dejó escapar una mueca. No fue exactamente una sonrisa, pero fue algo. «Clara», dijo ella tras una breve pausa. «Clara Moret». Hugo Serrano respondió ofreciéndole la mano.
No miró la silla de ruedas, solo su rostro. Ella dudó. Luego la estrechó. Su mano era fría, elegante, la de él cálida y rugosa. Normalmente la gente solo me habla cuando necesita algo, murmuró Clara bajando la vista. Una actualización, una firma, un titular. Eres la primera persona que me ha mirado a los ojos hoy. Hugo no respondió de inmediato. Solo asintió reconociendo su verdad sin querer corregirla. Vi tus manos temblar, dijo suavemente. Pensé que quizá necesitabas compañía. Clara lo miró con cierta sorpresa. No estaba acostumbrada a que la gente notara sin juzgar, a que vieran sin mirar desde arriba. Es un trastorno neurológico, confesó. Estoy en recuperación. Algunos días son mejores que otros. No me debes ninguna explicación. Ella lo observó, no con recelo sino con búsqueda, como quien intenta descubrir si hay truco. Pero no lo había. En ese momento Alma se acercó sujetando el papel que había dibujado. Lo extendió con timidez. Lo hice para ti, dijo con voz bajita. Clara lo tomó con delicadeza. Era un dibujo torpe de líneas temblorosas pero llenas de alma. 3 figuras, una mujer en silla de ruedas, un hombre a su lado y una niña en medio cogiendo las manos de ambos. El aliento de Clara se cortó. Es precioso, susurró. Parecía sola, dijo Alma. Ahora ya no. Clara miró a Hugo, esta vez con los ojos ligeramente húmedos. Y sin saber cómo en medio de un aeropuerto lleno de desconocidos comenzó algo nuevo. No era amor, ni amistad, ni promesa. Era algo más simple y más fuerte presencia. El dibujo de Alma descansaba ahora sobre la mesa de café, como un pequeño puente entre 3 mundos. Clara no podía dejar de mirarlo, no por la técnica que era la de una niña de 10 años, sino por lo que representaba una escena que no existía. Todavía, una posibilidad, un deseo. Hugo se quedó en silencio dejándole espacio. No comentó el dibujo. No intentó llenar el momento con palabras innecesarias. Solo observaba a Clara con esa manera tranquila que tienen los que han aprendido a escuchar más que a hablar. Tu hija es especial, dijo Clara al fin, sin apartar los ojos del papel. Lo sé, respondió Hugo. Tiene una forma de ver el mundo que yo perdí hace tiempo. Clara giró ligeramente la cabeza para mirarle de perfil. ¿Y por qué crees que lo perdiste, Hugo? Encogió los hombros apoyando los codos en las rodillas. La vida te va cerrando los ojos. Facturas horas extra, cansancio. Y de repente un día te das cuenta de que has dejado de mirar. Clara lo estudió en silencio. Había algo en él que desentonaba con aquel entorno de relojes de lujo y trajes a medida. Pero curiosamente, era precisamente eso lo que lo hacía encajar a su lado. Como si su presencia rompiera con el guión que siempre la había encerrado. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Vuelves a casa o huyes de ella? Clara esbozó una sonrisa breve, melancólica. Depende de a quién le preguntes. Alma se había sentado en el suelo al lado de la silla de su padre, sacando más colores de su pequeño estuche. Empezaba otro dibujo concentrada como si el arte fuera su manera de entender el mundo. Yo tenía un destino, continuó Clara. Una agenda, un plan detallado hasta el último minuto. Eventos, reuniones, entrevistas, todo organizado por mi padre. Hasta mis silencios estaban programados. Y ahora ella suspiró. Ahora estoy aquí, en un aeropuerto esperando un vuelo que no tengo prisa por tomar. Por primera vez no sé qué viene después, y eso me da miedo. Pero también una extraña paz. La lluvia afuera había aumentado dejando surcos plateados sobre los ventanales. La sala VIP seguía con su ritmo elegante y frío. Camareros que deslizaban bandejas, ejecutivos que tecleaban sin levantar la vista. Pero en ese rincón donde se reunían Clara, Hugo y Alma, el tiempo parecía otro, más lento, más humano. Un camarero pasó cerca. Clara levantó ligeramente la mano. ¿Podría traer otra taza de café, por favor? El joven asintió y se alejó.
Primera vez que pides algo desde que estoy aquí, comentó Hugo con una sonrisa suave. Clara lo miró de reojo. Primera vez que siento que puedo. El camarero regresó al cabo de un minuto con una taza humeante. Clara la aceptó con ambas manos. Esta vez no tembló. O si lo hizo, fue apenas perceptible. ¿Tú a qué te dedicas?, preguntó ella. Fontanero. O al menos eso dice el uniforme. Sonrió. Pero últimamente también soy pintor, psicólogo, cocinero. Lo que haga falta para que Alma tenga una vida bonita. Clara bajó la mirada hacia la niña que ahora coloreaba con intensidad una figura que parecía un girasol gigante. ¿Y su madre? Se fue cuando Alma tenía 3 años. Demasiado caos, demasiadas responsabilidades. No todos nacen con la piel preparada para aguantar ciertos temporales. Lo siento. No tienes por qué. A veces perder algo te hace ganar otra cosa. Alma es mi brújula. Me recuerda quién soy cuando el mundo intenta que me olvide. Un anuncio sonó por megafonía informando de un retraso adicional en varios vuelos. Nadie en su rincón se movió. Nadie pareció alterarse. Clara bebió un sorbo de su café. Estaba fuerte, casi amargo. Pero no hizo una mueca. Al contrario, parecía reconfortada. ¿Sabes?, dijo con voz más baja. No es la silla lo que más pesa. Es la forma en que la gente la mira, como si ya supieran mi historia, sin haberla escuchado. La silla es parte de ti, dijo Hugo, pero no te define. Lo mismo pasa con mis manos. La gente ve los callos, la grasa, y piensan que soy bruto. Pero ninguno de los dos somos solo lo que se ve. Clara giró hacia él. ¿Cómo haces para seguir creyendo en la gente? Hugo tardó en responder. No siempre lo consigo, pero a veces. Una conversación, un dibujo, una mirada. Me recuerdan que vale la pena intentarlo. Clara asintió tragando saliva. Miró sus propias manos ahora más firmes. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había hablado así. Sin filtro, sin interés oculto. Alma terminó su dibujo y lo alzó con orgullo. Papá, Clara, mirad. Era una imagen de los 3 bajo un paraguas enorme con gotas de lluvia cayendo alrededor. La silla de ruedas no estaba. Clara estaba de pie, sosteniendo un paraguas con una mano y la de Alma con la otra. Hugo al otro lado sonreía. Clara sintió una punzada en el pecho, no de dolor, de posibilidad. «¿Y si no me subo al avión?», susurró casi sin darse cuenta. Hugo levantó la mirada. «¿Y si no tienes por qué?». El silencio volvió, pero esta vez no fue incómodo. Fue como un espacio abierto, una puerta entreabierta. El camarero regresó para recoger las tazas vacías. Clara levantó la suya y la sostuvo unos segundos antes de dejarla en la bandeja. «¿Hay alguna máquina de café decente por aquí?», preguntó con una media sonrisa. «Hay una horrible cerca de las máquinas expendedoras», respondió Hugo. «Perfecto», dijo ella, y por primera vez tomó las ruedas de su silla por sí misma. «Vamos, Hugo». Se levantó, Alma saltó entusiasmada y los 3 comenzaron a moverse hacia el pasillo. No en busca de café, sino de algo mucho más importante, una dirección elegida. El pasillo que conectaba la sala VIP con el rincón de las máquinas expendedoras parecía otro mundo. El suelo ya no era de mármol brillante, sino de baldosas opacas. Las luces parpadeaban ligeramente, y el zumbido de los fluorescentes era constante como un susurro persistente. Pero a Clara no le importaba. No aquel día. Empujaba su silla con lentitud, pero por decisión propia. Sus brazos no eran fuertes, y el temblor volvía de vez en cuando. Sin embargo, cada metro que avanzaba era suyo. No guiado por asistentes, no controlado por nadie. Suyo. Hugo caminaba a su lado. No la empujaba, no la dirigía. Solo estaba allí sincronizando su paso con su ritmo. Alma iba unos pasos por delante tarareando una canción inventada a su mochila, botando alegremente en la espalda. «¿Desde cuándo no hacías esto?», preguntó Hugo en voz baja, casi como si temiera romper la concentración de Clara. «Semanas», respondió ella sin mirar. «Siempre hay alguien que lo hace por mí.
Enfermeras, ayudantes, el chofer, hasta para cruzar el salón de casa. Hugo asintió. Y sin embargo, aquí estás. Sí, dijo Clara con una sonrisa suave. Y no sabes cuánto lo necesitaba. Llegaron a la máquina de café. Era antigua con botones descoloridos y etiquetas medio despegadas. Hugo metió una moneda, apretó el botón de expreso corto y luego otro para un café con leche. Te advierto, dijo, esto es más castigo que recompensa. Clara rió. No una risa social o educada, una risa de verdad. Después de lo que he pasado, esto me parece un lujo. Recibió el vaso de cartón caliente entre las dos manos. Dio un sorbo arrugando la nariz. Horrible. Te lo dije. Pero... merecido, añadió ella levantando el vaso como brindis. Por las pequeñas victorias, respondió él chocando su vaso contra el de ella. Alma se sentó en el suelo como si ese pequeño espacio olvidado del aeropuerto fuera su estudio personal. Sacó sus ceras de colores y empezó a dibujar de nuevo. Clara la observó con ternura. ¿Siempre dibuja tanto? Desde que aprendió a sostener un lápiz, contestó Hugo. A veces creo que dibuja lo que yo no sé decir. Clara asintió pensativa. Yo solía escribir, dijo. Cuentos, pequeñas reflexiones. Antes del accidente. ¿Por qué lo dejaste? Porque todo se convirtió en un espectáculo. Cada cosa que decía era analizada, utilizada. Y terminé guardándome las palabras para mí. Tal vez ha llegado el momento de volver a escribir. Clara miró a Hugo con esa mezcla de sorpresa y gratitud, que solo se reserva para quienes nos dicen lo que necesitábamos escuchar. Sin saberlo. Quizás sí. El tiempo pasaba sin urgencia. Allí, lejos de los relojes apremiantes y las pantallas de embarque, todo parecía en pausa. Pero no era un estancamiento, era una pausa fértil, como la tierra justo antes de florecer. Clara apoyó la espalda en su silla, sosteniendo el café con ambas manos. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si quería café. Siempre lo tienen preparado como si no tuviera que decidirlo yo. ¿Hoy decidiste caminar?, dijo Hugo. Hoy decidiste café malo. Ella sonrió. Y decidí no subir al avión, al menos no todavía. Eso suena a libertad. ¿Sabes lo irónico?, preguntó Clara. Tengo una vida de privilegios, pero nunca me sentí libre. Todo lo que tenía estaba condicionado, incluso mi nombre. Clara Moret. Mi apellido abre puertas, pero también cierra caminos. Ser la hija de Armando Moret significa tener todo, excepto opciones. Hasta hoy. Ella lo miró, larga profundamente, como quien empieza a creerse lo que el otro ve en uno. Alma se levantó y entregó su nuevo dibujo. Era una imagen sencilla, 3 figuras bajo la lluvia. Pero esta vez Clara no estaba en silla de ruedas. Estaba de pie riendo, el cabello suelto. Alma le sostenía la mano mientras Hugo sujetaba un paraguas gigante que los cubría a todos. Clara tragó saliva. Sintió algo moverse dentro. No físico, más profundo. Como si su alma diera un paso que su cuerpo aún no podía. ¿Te gustaría ver ese día hecho realidad?, preguntó Hugo en voz baja. No sé si puedo. ¿Pero quieres? Ella bajó la mirada. Sí, quiero. En ese momento su móvil vibró. La pantalla iluminó con un nombre: Papá, línea prioritaria. Clara no contestó. El teléfono volvió a vibrar. Lo puso boca abajo sobre la mesa. Él no grita, murmuró. No pregunta, solo asume. Asume que ya estoy en el avión haciendo lo que se espera de mí. Y si no lo haces, Clara lo pensó unos segundos. Luego, con el pulgar tembloroso, apagó el móvil. Entonces, por primera vez, será él quien no sepa qué esperar. Guardó el dibujo de Alma en su bolso como quien guarda una promesa. Hugo la miró con calma. ¿Tienes hambre un poco? Hay una máquina con empanadas congeladas que seguro son peores que el café. Clara rió. Tentador. Podemos arriesgarnos, dijo Hugo levantándose. Ella giró ligeramente su silla sin pedir ayuda y dijo: Vamos. Por lo peor del aeropuerto y lo mejor del día.
Y los tres, como si fueran un pequeño equipo recién formado, se alejaron por el pasillo, no hacia un destino específico, sino hacia algo más valiente, una posibilidad nueva. Las gotas seguían cayendo, deslizándose por los ventanales del aeropuerto como hilos de plata. Afuera, Madrid se cubría de un gris suave, como si el cielo también estuviera reflexionando en silencio. Dentro, en aquel rincón, junto a las máquinas expendedoras, Clara, Hugo y Alma compartían algo más que café y dibujos, compartían un espacio donde nadie les exigía nada. Clara sostenía una empanada tibia envuelta en papel encerado. No era buena, desde luego, pero el simple hecho de haberla elegido ella, de haber decidido comer algo por voluntad propia, la hacía sabrosa. «¿Y si no es tan mala?», preguntó Clara, masticando despacio. «Estás perdiendo el paladar, Clara», rió Hugo con media empanada en la mano. Alma, sentada en el suelo, acababa de abrir una bolsa de patatas onduladas. «Yo le doy un 7», anunció con entusiasmo. «¿Sobre cuánto?», preguntó su padre. «Sobre 100». Los tres rieron. El silencio volvió, pero era ese tipo de silencio cálido que no incomoda. Clara observó a Alma, que dibujaba en un pequeño bloc de notas que Hugo sacó de su mochila. La niña estaba absorta en su mundo de colores, completamente ajena al reloj, que marcaba las horas de los vuelos que ya no importaban. «¿Tenéis algo especial?», dijo Clara sin mirar directamente a Hugo. «Esa complicidad entre padre e hija no se ve todos los días. Es que solo nos tenemos el uno al otro», respondió él. «Y cuando solo tienes a una persona en el mundo, aprendes a escuchar con todo el cuerpo». Clara lo miró. «¿Nunca te sentiste sobrepasado?», Hugo se encogió de hombros. «Muchísimas veces. Pero siempre pensé que Alma merecía a alguien que se quedara. Y si no era yo, ¿quién iba a ser?». Clara bajó la vista a sus propias manos. Las notaba más firmes, más suyas. Había algo en Hugo que le hacía recordar partes de sí misma que creía perdidas. No la parte elegante ni la poderosa, sino la humana. «Cuando me accidenté, todos se apresuraron a rodearme de comodidades», confesó. «Camas especiales, asistentes, tratamientos. Pero nadie se sentó a preguntarme si estaba bien. Solo asumían que si lo tenía todo debía estar bien». «Lo material no cuida el alma», dijo Hugo. «Ni el cuerpo si no hay afecto». «Exacto». Clara tomó aire. Se atrevió a decir algo que llevaba tiempo guardando. «Mi padre es un hombre de resultados. Ama las cifras, las métricas, la imagen. Pero no sabe qué hacer con el silencio, con el llanto, con la incertidumbre. Cuando me vio en la silla de ruedas por primera vez, no dijo nada. Solo firmó más cheques. «¿Y tu madre murió cuando yo era adolescente?». «Ella sí. Ella me hablaba como tú lo haces con Alma. Me miraba sin juzgar. Me regalaba preguntas en lugar de instrucciones. Se nota que la extrañas. Mucho». Alma se levantó y se acercó a Clara. Llevaba un nuevo dibujo. «Mira», dijo mostrándolo con orgullo. «Esta eres tú». Clara lo tomó con delicadeza. En el dibujo ella aparecía de pie frente a un campo de girasoles, con un vestido largo y el cabello suelto, sonriendo. A su lado, Hugo y Alma caminaban juntos. El cielo estaba lleno de nubes rosas. «¿Y por qué girasoles?», preguntó Clara. «Porque te giras hacia la luz», respondió Alma con la simpleza de quien no necesita justificar lo evidente. Clara sintió un nudo en la garganta. Abrazó a la niña con una suavidad que no usaba desde hacía años. «Gracias, pequeña». «De nada. Es que tú ya no pareces tan triste». Una voz por megafonía anunció una nueva actualización. El vuelo privado de Clara estaba listo para embarcar. El corazón de Clara se encogió un poco. Miró hacia el ventanal. Allí estaba bajo la lluvia su jet, reluciente, esperando. La puerta abierta, la escalera desplegada, todo listo. Se giró hacia Hugo. «Supongo que este es el momento en que nos despedimos». Él se levantó despacio. No con frialdad, sino con comprensión. Como quien ha vivido suficientes despedidas como para saber que no todas son iguales. «Buen viaje, Clara», dijo con voz suave. Ella se disponía a girar su silla, pero se detuvo.
Miró a Alma, luego a Hugo. ¿Me acompañáis hasta la puerta? Hugo no dudó. Claro. Y los tres caminaron juntos, esta vez por un pasillo más amplio. Clara en su silla, empujada levemente solo cuando lo necesitaba. Hugo a su lado, Alma saltando en los charcos que se filtraban desde la entrada por las suelas mojadas de otros pasajeros. Al llegar al umbral del embarque privado, todo volvió a parecer frío y silencioso. Un asistente con traje oscuro esperaba con una tableta en la mano. «¿Señorita Moret, su jet está preparado?» Clara miró al interior del avión, luego a Hugo, luego al dibujo de los girasoles que aún tenía en el regazo. «No quiero decir adiós aún», dijo en voz baja. «No tiene por qué ser para siempre», respondió Hugo. «Eso dicen siempre, antes de desaparecer». Hubo un silencio, uno denso pero necesario, donde las palabras no cabían, solo la verdad. Clara miró a Alma. «No quiero irme, pero no sé cómo quedarme». Hugo se agachó quedando a su altura. «Dijiste que habías dejado de esperar bondad. Quizá hoy es el día en que vuelves a hacerlo». Ella lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre para elegir. «¿Puedo pedirte algo?», susurró. «Lo que quieras». «¿Vamos por otro café horrible?». Hugo sonrió. «Pensaba que no lo ibas a proponer tú». Y sin decir nada más, Clara giró su silla, esta vez sin ayuda, dejando atrás la escalera del jet y volviendo a lo único que le estaba devolviendo la vida, el derecho a decidir. El aroma del café recién hecho, por llamarlo de algún modo, volvía a impregnar el aire. Hugo preparaba los vasos junto a la máquina expendedora, mientras Alma, sentada en el suelo, dibujaba con concentración absoluta. Clara esta vez no necesitaba ayuda para sostenerse. Estaba tranquila, decidida. Aunque la taza aún temblaba levemente en sus manos, ya no era miedo lo que provocaba el movimiento. Era emoción. «He de admitir», dijo Clara mientras probaba un sorbo, «que sigue siendo tan malo como la primera vez». «Y seguirá siéndolo, pero ahora tiene otro sabor, ¿verdad?», contestó Hugo con media sonrisa. Clara lo miró y sin ocultarlo esta vez sonrió. Una sonrisa real, amplia, viva. Ahora sabe a libertad. Durante unos minutos no hablaron. Se limitaron a compartir ese momento como si fuera lo único que importaba. Afuera la lluvia se había transformado en una fina llovizna que corría por los ventanales como lágrimas dulces. La sala VIP a lo lejos se escuchaba más agitada, pero ellos ya no pertenecían a ese ritmo. «¿Sabes qué es lo más curioso?», murmuró Clara. «Toda mi vida ha estado estructurada por agendas, protocolos y objetivos. Nunca tuve un hueco para improvisar». Abrió su bolso y sacó una carpeta de cuero grueso de un tono borgoña oscuro, con sus iniciales grabadas en dorado CM. «¿Qué es eso?», preguntó Hugo. «Mi vida. O al menos la que planearon para mí». Lo colocó sobre la mesa, lo abrió y desplegó varios documentos. Había horarios, listas de eventos, entrevistas con medios, reuniones estratégicas, campañas benéficas. Cada minuto, cada paso, cada palabra. Todo estaba anotado. Mi padre lo llama optimización de imagen. Yo personalmente lo llamo prisión. Hugo hojeó el contenido. Observó las columnas, los gráficos, las anotaciones escritas a mano por algún asistente anónimo. «¿Y qué vas a hacer con todo esto?». Clara sacó un bolígrafo negro de su bolso. Sin dudarlo, trazó una línea gruesa, segura, limpia, que cruzaba el centro de cada hoja. Una línea que no borraba, pero que anulaba. Que decía: «Esto ya no me representa. Voy a tacharlo todo», dijo con voz firme. «No voy a volver». Hugo no respondió. No lo necesitaba. Su mirada lo decía todo: respeto, admiración y algo más que aún no se atrevía a poner en palabras. Alma se acercó con otro dibujo recién terminado. Esta vez no lo entregó. Lo colocó con cuidado frente a Clara como si fuera una ofrenda sagrada. «Este es el nuevo», dijo, «por si decides quedarte». Clara lo observó. 3 figuras, ella, Hugo y Alma. Ya no había avión, ni equipaje, ni vestimenta formal.
Estaban los tres en un parque bajo el sol comiendo helado. En la esquina del dibujo, Alma había escrito en letra redonda: Clara en casa. ¿En casa?, preguntó Clara emocionada. Sí, porque casa no siempre es un lugar. A veces es con quien estás, dijo Alma encogiéndose de hombros. Clara se tapó la boca con la mano, no por tristeza, sino por no romper el momento con un sollozo. Respiró hondo y dobló el dibujo con un cuidado reverente. Luego lo guardó en el mismo compartimento donde horas antes guardó el primero. Gracias, Alma. Eres más sabia que muchos adultos que conozco. Eso dice mi profe también. El móvil de Clara vibró una vez más. Esta vez no lo miró. Ni siquiera lo tocó. Simplemente lo dejó sonar hasta que paró, como si el silencio posterior fuera la respuesta que necesitaba dar. ¿Sabes qué es lo peor de crecer en una familia poderosa?, dijo Clara. Que todos piensan que ya tienes todo, y nadie se detiene a preguntarte si lo quieres. ¿Y tú? ¿Qué quieres?, preguntó Hugo con tono suave. Clara lo miró. Por primera vez la respuesta no estaba ensayada. Quiero empezar de cero. Quiero equivocarme. Quiero elegir mal y reírme después. Quiero comer empanadas malas y tomar café peor. Quiero que nadie espere nada de mí, excepto que sea yo misma. Y eso ya lo estás haciendo. Sí. Pero me gustaría hacerlo. No sola. Las palabras flotaron entre ellos sin prisas. No eran promesas, no eran compromisos. Eran honestas. Como el primer ladrillo de algo que aún no tenía forma, pero que ya empezaba a construirse. Una nueva voz por megafonía anunció que el vuelo privado de Clara estaba cerrando puertas. El último llamado. Clara no se movió. Supongo que acabo de perder mi vuelo. O ganaste otro destino, respondió Hugo. Ella se rió. Ligera. Como quien ha dejado caer una maleta muy pesada. Y ni siquiera necesito maleta. Tienes lo esencial: ganas, coraje. Y a nosotros. Alma, sin entender del todo, pero sintiendo la emoción del momento, levantó el puño como si celebrara un gol. Entonces vamos por churros, Clara, parpadeó. Churros, claro. Justo en la terminal vieja hay una cafetería que hace churros recién hechos. No son buenos, pero son perfectos para celebrar cosas raras, dijo Hugo con una sonrisa. Pues entonces vamos a celebrarlo, dijo Clara, y empezó a girar su silla. No miró atrás, no miró el jet, no pensó en lo que dejaba, porque por primera vez, lo que venía por delante era suyo. El eco de las ruedas de la silla de Clara recorría el suelo de mármol de la terminal antigua como una música suave acompasada. No tenía prisa. Nadie la esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo eso no la angustiaba. Le daba paz. Alma caminaba a su lado dando pequeños saltitos como si cada paso fuera una celebración. Hugo sostenía la mochila de su hija sobre un hombro y con la otra mano sujetaba una servilleta arrugada que contenía los últimos churros aún tibios. El aceite había manchado un poco el papel, pero nadie parecía preocuparse por eso. «Tienes azúcar en la mejilla», le dijo Clara a Alma con ternura. La niña se limpió rápidamente con la manga. «Es que los churros estaban demasiado buenos, no estaban mal», admitió Hugo. «Pero creo que más bien era el momento». Clara asintió. Y ese momento era exactamente lo que necesitaba. Buscaron una mesa libre en una de las zonas menos transitadas del aeropuerto. Una esquina cerca de una ventana alta con vista a la pista de aterrizaje. El cielo seguía nublado, pero entre las nubes se colaban haces de luz dorada que daban al asfalto mojado un brillo especial. Como si el día también estuviera empezando de nuevo. «¿Te imaginas lo que estará pensando tu padre ahora?», preguntó Hugo con cautela. Clara miró el móvil apagado. No lo había encendido desde hacía horas. «Probablemente que ya estoy en el aire cumpliendo su agenda», respondió. «O peor aún, que no ha notado mi ausencia». «Eso te duele», Clara se quedó en silencio unos segundos. «Ya no. Antes sí. Mucho. Pero hoy me doy cuenta de que su mundo no tiene espacio para lo imprevisible.
y yo ya no quiero vivir en ese tipo de mundo. Bienvenida al nuestro, dijo Alma sacando otro dibujo de su libreta. Era uno nuevo. Esta vez Clara aparecía con el cabello suelto riendo con la cabeza hacia atrás. A su lado, Hugo y Alma comían churros en un banco del parque. Había una frase escrita en letras grandes en la parte superior. Aquí empieza lo bonito. Clara se emocionó. Sostuvo el dibujo entre sus dedos como si fuera una reliquia. «Sabes que eres la mejor cronista de mi vida», le dijo a Alma. «Y todavía no has visto el cómic que estoy haciendo», respondió la niña levantando una ceja con aire misterioso. Hugo y Clara se rieron. Mientras compartían los últimos trozos de churro y las historias de la infancia de Hugo, una idea empezó a tomar forma en la mente de Clara. Una idea que la asustaba tanto como la atraía. «Hugo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro», respondió él con ese tono tranquilo que no forzaba, solo acompañaba. «¿Tienes algún sitio donde ir esta noche? ¿Algún plan?» Hugo se encogió de hombros. Estábamos esperando un vuelo a Sevilla. Pero, ya sabes cómo va esto, lista de espera. Y ahora mismo creo que Alma preferiría dormir en el suelo de la biblioteca del aeropuerto, si eso significa estar cerca de ti. ¿Y tuyo?», hizo una pausa mirándola con suavidad. «Yo hace mucho que no planeo nada. Solo intento no perderme lo que vale la pena». Clara se humedeció los labios antes de hablar. «Hay una casa, en la sierra cerca de Rascafría. La construí hace unos años como refugio de fin de semana, pero nunca la usé. Siempre estuvo lista, esperándome. Y hoy por primera vez siento que me gustaría abrir las ventanas, encender la chimenea y compartir un desayuno sin protocolo con gente real». Hugo la observó sin parpadear. «¿Nos estás invitando?» Sí, respondió sin dudar. «Solo si os apetece, solo si no tenéis otro plan mejor». Alma, que había estado escuchando con los ojos muy abiertos, exclamó: «¿Tiene jardín? Tiene un bosque entero detrás», sonrió Clara. «Aceptamos». El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando salieron del aeropuerto. No como pasajeros, sino como personas que habían decidido cambiar de rumbo. Clara no llevaba maleta. Hugo tenía la suya vieja con una rueda rota. Alma cargaba una bolsa de colores con dibujos y ceras. El conductor del taxi los miró con curiosidad. Clara le dio la dirección con seguridad. «Vamos a casa», dijo, y durante el trayecto, mientras los árboles del norte de Madrid desfilaban por la ventanilla, Clara se permitió soñar. No con lo que debía hacer ni con lo que esperaban de ella. Soñó con cómo sería un desayuno sin horarios, con Alma dibujando en el porche, con Hugo preparando café fuerte en la cocina. Soñó con pertenecer. Cuando llegaron a la casa, la luz del atardecer teñía las piedras de la fachada con tonos dorados. Hugo silbó al verla. «Esto parece sacado de una película». «Y sin embargo», dijo Clara mientras abría la puerta, «aquí estoy yo. Sin maquillaje, sin tacones, sin cámaras. Lista para vivir algo que no esté en ninguna agenda». Alma entró corriendo, explorando como si fuera un castillo encantado. Hugo dejó las mochilas junto a la entrada y se acercó a Clara. «¿Estás segura, no? Pero tengo muchas ganas de averiguarlo». Y mientras cruzaban juntos el umbral, Clara supo que el viaje que realmente importaba acababa de comenzar. La puerta crujió suavemente al abrirse. El aire del interior tenía ese aroma a madera envejecida y polvo de ausencia. Clara se detuvo un instante en el umbral como si necesitara permiso de sí misma para entrar. Luego dio el primer giro a las ruedas de su silla, cruzando hacia lo que ahora se sentía como un nuevo inicio. La casa era amplia, de techos altos con vigas a la vista y ventanales que enmarcaban el bosque como cuadros vivos. Había sillas cubiertas con sábanas blancas, libros con las hojas amarillentas por el tiempo, y una chimenea que parecía no haber conocido nunca el fuego. Alma corrió por el salón, levantando el polvo a su paso. «Papá, mira, tiene una escalera de caracol. No subas muy rápido, que no sabemos si eso aguanta tanta emoción», bromeó Hugo quitándose la chaqueta.
Clara sonrió mientras los observaba. Durante años había imaginado llenar aquella casa de eventos, reuniones discretas, almuerzos cuidadosamente servidos por catering. Pero nada de eso le pareció tan valioso como el eco de los pasos de Alma sobre la tarima vieja. «Creo que por fin alguien le está dando vida a este sitio», dijo Clara en voz baja. «Y todavía no hemos puesto la música», respondió Hugo, acercándose con una manta bajo el brazo. Encendieron la chimenea después de varios intentos torpes y muchas risas. Hugo tuvo que buscar leña seca en un pequeño cobertizo exterior, mientras Alma revolvía entre cajas buscando velas, juegos de mesa y, por supuesto, su estuche de colores. Clara observaba todo desde su sitio junto al ventanal. Afuera los árboles se mecían con suavidad y el crepúsculo comenzaba a pintar de azul profundo el horizonte. Por dentro, algo se aflojaba en su pecho, como si cada llama que crepitaba en la chimenea derritiera también un trozo de armadura. «¿Hace cuánto no te permitías esto?», preguntó Hugo cuando volvió sacudiéndose restos de corteza de las manos. «El que estar. Simplemente estar, sin demostrar nada, sin hacer que todo funcione». Clara apoyó la cabeza contra el respaldo. «Ni lo recuerdo. Quizás desde que murió mi madre». Hugo asintió en silencio. Esta casa era suya en realidad, o mejor dicho, fue su idea. Me dijo, algún día vas a necesitar un lugar donde solo seas tú, sin trajes ni agendas. Yo me reí y le dije que eso no iba conmigo. Y aún así la mandé construir. Parece que ella conocía bien el futuro. Me conocía a mí mejor de lo que yo me conocía. Alma apareció con una caja en las manos. «He encontrado un proyector. ¿Podemos hacer cine esta noche?» Hugo la miró con falsa severidad. «Tú sabes lo difícil que será convencer a una exdirectiva de familia millonaria para ver una peli en pijama». Clara alzó una ceja con teatralidad. «Depende. ¿Tenemos palomitas?» Creo que vi una bolsa en la mochila. Entonces me apuntó. Pasaron la noche entre cojines y mantas con la pantalla improvisada sobre una pared blanca del salón. Vieron una película de dibujos animados con diálogos doblados al español peninsular y chistes que Alma no entendía del todo, pero reía igual. Clara no prestaba tanta atención a la película como a lo que sucedía a su alrededor. En un momento sintió que Alma apoyaba la cabeza sobre su pierna. «¿Puedo dormir aquí?», preguntó la niña medio dormida. «Claro que sí», susurró Clara acariciándole el cabello. Hugo los observó desde el otro lado del sofá. No dijo nada, pero su mirada transmitía algo más fuerte que cualquier palabra: gratitud. A la mañana siguiente, Clara despertó antes que nadie. El sol entraba en haces dorados por entre los árboles y la casa olía a leña, a papel viejo y a un tipo de tranquilidad que no conocía. Rodó con suavidad hasta la cocina, encendió la cafetera italiana que encontró en uno de los armarios y preparó 2 tazas, una para ella, una para Hugo. Cuando él apareció en pijama con el cabello alborotado y cara de sueño, se quedó quieto en la puerta. «Esto es un sueño», bromeó. No sonrió Clara. «Es café de verdad. Malo, pero con intención». «Entonces lo acepto». Se sentaron junto a la ventana con las tazas humeando entre las manos. «¿Y ahora qué?», preguntó Hugo. «¿Qué hacemos con todo esto?» «No lo sé», respondió Clara. «No tengo ningún plan. Solo sé que hoy no quiero volver a la ciudad. No todavía. Y mañana, ya veremos». En ese momento se escuchó la voz de Alma desde el piso de arriba. «He encontrado una caja llena de fotos. Clara, ¿estás en algunas?» «Yo sí, de joven, y hay una carta escrita a mano». Clara se giró hacia Hugo sorprendida. «¿Mi madre?» Siempre fue de guardar cosas. Quizá después de todo esta casa no solo estaba esperándome a mí, sino también mi historia. Y entonces lo supo. Lo que estaba viviendo no era un escape, era un retorno, no a un lugar físico, sino a sí misma. Las escaleras crujían con cada paso de Alma, mientras bajaba con la caja en brazos cubierta de polvo y marcada con letras desvaídas. Verano 1996. Personal.
Tenía esa emoción infantil de quien cree haber descubierto un tesoro. «Hay un montón de fotos antiguas», exclamó dejando la caja sobre la mesa del salón. «Y huelen como las de las películas viejas». Clara se acercó rodando conteniendo la respiración. Abrió la caja con delicadeza como si dentro hubiese algo sagrado. Y lo había. «Esto es de mi madre», dijo con un hilo de voz. Dentro había fotografías en blanco y negro, otras en color sepia, recortes de periódico, entradas de conciertos postales de París. Y en la parte inferior, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano Clara. El sobre no tenía sello. Era papel envejecido pero intacto, como si hubiese esperado pacientemente todo este tiempo a ser leído. «¿Quieres que os dejemos solas?», preguntó Hugo con suavidad. No respondió ella sin dudar. «Quiero compartir esto». Abrió el sobre con cuidado. Dentro una hoja doblada en 4 escrita con la letra redonda y firme que recordaba de niña. Comenzó a leer. «Mi Clara querida. Si estás leyendo esta carta es porque de alguna forma el destino ha hecho su trabajo. Esta casa fue mi último regalo para ti, aunque en ese momento quizás no lo entendiste. No se construyó para recibir invitados elegantes, sino para recibir tu verdad. Sé que te costará mucho dejar atrás lo que otros esperan de ti, pero también sé que cuando llegue el momento lo sentirás. No será una gran revelación ni un golpe dramático. Será un gesto pequeño, una risa sincera, una taza de café malo, una niña dibujando tu sonrisa. Entonces sabrás que ha llegado el momento de volver a ti. Te quiero con toda mi alma siempre. Mamá». Clara dejó caer la carta sobre su regazo. No lloró, no aún. Solo cerró los ojos y respiró, como si el universo hubiera esperado exactamente este momento para alinearse. Era como si supiera, susurró. «Las madres siempre saben», dijo Hugo con voz queda. Durante el resto del día, Clara y Alma exploraron cada rincón de la caja. Encontraron una agenda vieja con garabatos, una cinta de cassette etiquetada con Noche de lluvia, e incluso una receta manuscrita de tarta de almendras con romero, una que Clara recordaba haber probado de pequeña en un día muy especial. «¿Y si hacemos la tarta esta tarde?», propuso Alma. «Yo bato los huevos y tú lees la receta». «Me parece un plan perfecto», dijo Clara. «Pero tendrás que encargarte también del horno. No tengo superpoderes. Aún. Acepto el reto». Hugo las observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Clara por su parte sentía que cada gesto cotidiano, medir la harina, buscar la mantequilla, mancharse los dedos, era un acto de recuperación. No de su cuerpo, de su esencia. Por la tarde la casa olía a almendras tostadas y a infancia. La tarta salió quemada por los bordes, pero eso no impidió que los 3 se comieran 2 porciones cada uno, entre risas y migas. «Creo que es la peor tarta que he probado», dijo Hugo con la boca llena. «Pero también la más bonita». «Entonces está bien», dijo Clara. «Hay cosas que no se miden en sabor, ni en perfección», añadió Alma. «Porque tú cocinas con amor, como mi abuela». Clara tragó saliva. No sabía cómo explicarle a Alma que, sin querer, acababa de darle el elogio más hermoso que había recibido en su vida. Esa noche, cuando Alma ya dormía en una de las habitaciones de arriba, Clara y Hugo salieron a la terraza. El cielo estaba despejado por primera vez en días. La Vía Láctea se dejaba ver con tímido resplandor entre los árboles. «Mi madre no solo me dejó esta casa», dijo Clara rompiendo el silencio. «Me dejó una brújula». «Y parece que ya sabes hacia dónde apunta», respondió Hugo sentado a su lado en un viejo banco de madera. «Me asusta. No voy a mentir, nunca viví sin calendario, sin dirección impuesta. No necesitas tenerlo todo claro. Solo basta con querer avanzar». Clara giró hacia él. «¿Y tú? ¿Qué esperas de esto?». Hugo se quedó callado un momento. Luego bajó la mirada. No esperaba nada. «De hecho, llegamos aquí por casualidad. Pero ahora tengo ganas de quedarme. Si tú también quieres». Clara sintió que algo dentro de ella se asentaba.
como si una pieza olvidada por fin encajara. Quiero que esto no sea solo un paréntesis. Quiero que sea una historia. Entonces, que empiece. Antes de entrar, Clara se detuvo en la puerta, miró el cielo y pensó en su madre. «Gracias por esperarme», susurró. Luego apagó la luz del porche y cerró la puerta. Esta vez no para protegerse del mundo, sino para cuidar lo que empezaba a nacer dentro de él. Las mañanas en la casa de Rascafría comenzaron a tener un ritmo propio. No había despertadores ni reuniones virtuales, ni trajes colgados en perchas esperando aprobación. Solo el murmullo del viento entre los pinos, el canto lejano de los pájaros y el olor a café recién hecho. Del bueno por fin, gracias a una cafetera nueva que Hugo compró en el pueblo. Clara solía despertar temprano, a veces incluso antes que el sol. Se quedaba unos minutos mirando el techo de madera, reconociendo su propio cuerpo como quien aprende una lengua nueva despacio, con paciencia. Desde el accidente muchas cosas habían cambiado. Algunas dolían, otras sorprendían. Pero en esos días tranquilos comenzó a ver algo que nunca había esperado: belleza en la lentitud. Alma, como siempre, llenaba la casa de energía. Había convertido un rincón del comedor en su taller de arte, donde cada día creaba una nueva escena de su cómic de la vida real. Hugo intentaba mantener el orden, pero siempre terminaba ayudándola a pegar con celo las páginas sobre las paredes. «Este capítulo se llama Clara y el bosque mágico», dijo una mañana, mientras mostraba un dibujo en el que Clara aparecía empujando su silla por un sendero lleno de luciérnagas gigantes. «¿Y ese quién es?», preguntó Clara señalando una figura con gafas de sol y una capa roja. «Papá, es tu guardián secreto». Hugo se echó a reír. «¿Y yo no puedo tener poderes como vosotros? Tú ya tienes uno», dijo Alma muy seria. «Sabes escuchar». Clara lo miró, y en ese momento entendió que sí tenía razón. Había un tipo de fuerza en Hugo, que no hacía ruido pero sostenía más que cualquier músculo. Ese mismo día decidieron hacer una excursión por el bosque. Clara, con su silla todoterreno que Hugo había adaptado con piezas recicladas, avanzaba entre los caminos como si el mundo se hubiera vuelto más accesible solo para verla pasar. Se detuvieron junto a un arroyo. Alma chapoteaba con las botas puestas mientras Hugo recogía ramas secas para una pequeña hoguera improvisada. Clara observaba todo respirando hondo. Se sentía parte del paisaje. «¿Alguna vez imaginaste esto?», le preguntó Hugo mientras se sentaba a su lado. «No, nunca. Pero es curioso». Hizo una pausa mirando el agua correr. «Ahora no quiero imaginar otra cosa. Eso se llama estar presente». «¿Y tú? ¿Qué harías si mañana se acabase esta burbuja?». Hugo la miró sin evasivas. «Seguiría buscándola contigo». Clara bajó la vista tocando el borde de la rueda de su silla. Antes pensaba que solo era valiosa cuando producía, cuando dirigía, cuando controlaba. Y ahora siento que valgo por estar, por ser. «Y eso es lo que nos enamora de ti», dijo Hugo sin subir el tono, pero dejando las palabras bien colocadas entre los dos. Clara lo miró, en silencio. No hacía falta más. Esa noche, tras la cena, sopa caliente, pan del pueblo y una tarta que Alma había inventado con galletas, plátano y cacao, Hugo sacó una caja que había traído desde Madrid. «¿Qué es eso?», preguntó Clara curiosa. «Una cosa que encontré en mi trastero. Pensé que quizás podríamos hacerlo juntos». Abrió la caja. Era un viejo mapa de España con chinchetas de colores, fotos impresas y post-its escritos a mano. Un mapa así. Cada chincheta es un lugar al que Alma y yo queríamos ir algún día, pero entre trabajo, colegio y rutinas, nunca lo hicimos. Clara se acercó más. Había notas como Cueva del Gato Faro de Finisterre, Fiesta del Vino en Haro y Sierra de Grazalema, Dormir bajo las estrellas. «¿Y por qué me lo enseñas a mí? Porque si tú quieres, podríamos empezar ahora. No hace falta ir muy lejos. Solo empezar». Clara lo miró. Sus ojos brillaban no por lo que él decía, sino por cómo lo decía. Como si ofrecerle ese mapa fuese una declaración de intenciones,
No quiero volver a hacer planes sin ti. Quiero viajar, dijo ella por fin. Pero también quiero volver. A este lugar, a este nosotros. Entonces pongamos una chincheta aquí mismo, dijo Hugo. Rascafría, punto de partida y de regreso. Alma, que escuchaba desde la escalera, gritó: «Y también sede oficial de mi cómic». Esa noche, Clara volvió a escribir en un cuaderno que había dejado olvidado años atrás. No eran listas de tareas, ni discursos, ni guiones para entrevistas. Eran pensamientos sueltos, pequeños, tesoros de esos que uno solo se permite escribir, cuando ya no necesita ser perfecto. Hoy he comprendido que pertenecer no es depender, sino decidir quedarte donde tu alma respira. Hoy por fin empiezo a escribir mi historia, a mi manera. Cerró el cuaderno. Afuera el bosque dormía, pero dentro de ella, algo acababa de despertar. El día amaneció envuelto en neblina, como si el bosque entero quisiera regalarles una despedida suave, sin estridencias. Las copas de los árboles se balanceaban lentamente, cubiertas por una luz dorada, que no quemaba, solo acariciaba. Desde la cocina, el sonido del molinillo de café rompía el silencio en el mejor de los sentidos, con promesa de hogar. Clara se sirvió una taza y salió a la terraza envuelta en una manta de lana. Sus manos ya no temblaban como antes, o quizás sí, pero no por debilidad, sino por todo lo que sentía dentro. Emoción, gratitud, vértigo, vida. Se sentó frente al paisaje. Aquel lugar que antes solo era una propiedad vacía más en su lista de posesiones, ahora era refugio, ancla, nido. Pero sobre todo era testigo de su renacer. Hugo apareció poco después con Alma dormida aún entre sus brazos. La niña se había quedado en el sofá tras una noche de películas, chocolate caliente y risas que parecían no tener fin. La depositó suavemente sobre una manta y se sentó junto a Clara. «Has dormido, sí. Y he soñado». «¿Con qué?» «Con un aeropuerto». Hugo la miró en silencio. Pero esta vez no me quedaba sola en la sala VIP. Esta vez alguien se sentaba a mi lado sin preguntar nada, solo estando. Hugo sonrió. Ella también. Más tarde, mientras desayunaban, Clara recibió un correo en su móvil. No lo había abierto todavía, pero el remitente era inconfundible: Oficina de Presidencia Moret Internacional. Hugo levantó una ceja. «Todo bien». Clara se lo quedó mirando unos segundos. Luego deslizó el dedo y leyó en voz alta: «Dado que no se presentó a la reunión con el consejo directivo y no abordó su vuelo privado, la empresa se encuentra en proceso de reorganizar su papel como figura pública de la fundación. Se espera una respuesta a la mayor brevedad posible». Hizo una pausa. Dejó el móvil sobre la mesa. «Por primera vez no siento que deba responder. No porque esté huyendo, sino porque ya no me define lo que ellos esperan». «¿Y qué esperas tú?», esto respondió mirando a su alrededor. «Un desayuno sin corbatas, una niña que dibuja mundos mejores, un hombre que me mira sin miedo, y el permiso de empezar de nuevo». Hugo se inclinó hacia ella. «Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esta nueva etapa? No lo sé», dijo Clara entre risas, «pero prometo no ponerle un logo». Ese mismo día Clara propuso una idea. Sacó una hoja en blanco y la colocó sobre la mesa del comedor. «Quiero crear algo, no para tener poder, ni visibilidad, ni control. Algo pequeño, humano, real». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Hugo. «Una red. Una red de mujeres que, como yo, han sido empujadas al silencio, al protocolo, a las decisiones impuestas. Un espacio de apoyo entre iguales. Sin jerarquías, sin trajes caros, sin miedo a mostrarse tal cual son». Hugo asintió. «Eso puede cambiar vidas. La mía ya ha empezado a cambiar». «¿Cómo lo vas a llamar, Clara?», lo pensó unos segundos. Luego miró por la ventana y vio a Alma en el jardín recogiendo hojas para uno de sus dibujos. «Raíz. Así lo llamaré, porque todo lo que crece empieza por ahí». Con el paso de los días, la casa se llenó de voces nuevas. Vecinas del pueblo pasaban a dejar bizcochos antiguos conocidos de su madre
le enviaban mensajes de apoyo. Y las primeras mujeres que supieron de raíz por un simple post en redes sociales comenzaron a escribirle, no para pedir, sino para compartir, para agradecer. Clara no volvió a la oficina, ni al despacho en el centro de Madrid, ni a los actos de prensa, pero sí volvió a escribir, a leer, a escuchar. Y cada vez que lo hacía sentía que aquella silla en la que una vez se sintió atrapada, ahora era su trono de verdad. Una tarde Alma apareció con una hoja nueva de su cómic. «Este es el final del primer volumen», anunció muy formal. «¿Y cómo termina?», preguntó Hugo. La niña sonrió. Con una escena en la que Clara está sentada bajo un árbol, rodeada de gente que la escucha mientras las hojas caen como lluvia suave. Y en el pie de página dice: «A veces no necesitas volar para llegar lejos, solo necesitas quedarte en el lugar correcto». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes una cosa?», Alma dijo con ternura. «No solo estás dibujando mi historia, estás enseñándome a vivirla». Esa noche, antes de dormir, Clara escribió en su cuaderno de tapas rojas: «Hoy no hubo discursos, no hubo titulares, solo hubo luz entrando por la ventana, risas en la cocina y una conversación en la que nadie necesitó decir lo correcto. Hoy no volé, pero avancé. Hoy por fin he llegado a casa». Cerró el cuaderno y apagó la luz. Afuera el bosque dormía, y por dentro, ella ya no tenía miedo. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que vivías la vida que otros eligieron por ti? ¿Y si este fuera tu momento para cambiar de rumbo? ¿Te atreverías a dejar ese vuelo seguro para quedarte en el lugar donde realmente empiezas a ser tú?